Mi artículo de esta quincena, como es apenas obvio, trata sobre el caso del fiscal Martínez Neira y este escándalo de corrupción que sacude a Colombia. Y se titula Un fiscal que avergüenza a Colombia. Y dice, sobre el caso Odebrecht, Grupo Aval, fiscal Martínez, dice The Economist que el fiscal, comillas, claramente no está en posición de llevar una investigación imparcial, ya que él mismo podría tener que responder, comillas, él mismo podría tener que responder en una investigación criminal. Esta gravísima aseveración no la hace el Polo, sino una publicación inglesa de alta reputación en los centros de poder del mundo. Y Martínez Neira no terminó en este descrédito porque exista una conspiración en su contra, como falazmente alega. No, ahí llegó por sus propios y repudiables actos, los conocidos antes y los conocidos ahora. Jorge Enrique Pizano dejó pruebas de sobra para demostrar que en el consorcio Ruta del Sol 2 operó un acuerdo para robarse grandes sumas, la forma que usaron para financiar sobornos por 100.000 millones de pesos con los que consiguieron los contratos de las carreteras que explotaron. Apoyada en los numerosos documentos que aportó Pizano como auditor del consorcio de la Ruta del Sol 2 en representación del Grupo Aval, la Superintendencia de Industria y Comercio, específicamente el delegado Jorge Enrique Sánchez, acusó ante la Fiscalía Odebrecht y a Episol Corficolombiana como asociados en las coimas. Según las pruebas, estas empresas del Grupo Aval desatendieron, comillas, incluso de manera sistemática, las advertencias sobre irregularidades que les informaba, comillas, Pizano, al igual que se burlaron de la medida que éste logró que se tomara para evitarlas, por lo que las pruebas, comillas, dice la delegatura, no dan cuenta de una supuesta condición de víctimas de Episol y Corficolombiana, sino más bien resultan indicativas de que tales compañías conocieron, participaron y consintieron pagos de soborno a través del retiro ilegal de recursos. Todo esto está perfectamente documentado y el artículo en internet los adjunta las pruebas. Las grabaciones demuestran que Néstor Humberto Martínez, antes de ser fiscal, recibió de Jorge Enrique Pizano pruebas irrefutables sobre la corrupción de ejecutivos de Odebrecht y Episol Corficolombiana en la Ruta del Sol 2. Pruebas que Martínez se comprometió a entregarle a su jefe en el Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Angulo, al tiempo que, violando la ley, se las ocultó a la justicia. Y que Martínez miente cuando dice que no se conocía la gravedad de lo que informaba Pizano, lo comprueba este comentario suyo. Es claro que esta es una coima, ni la hijueputa, son sus palabras. Que Néstor Humberto Martínez conociera desde agosto del 2015 la corrupción en la Ruta del Sol 2 significa que lo supo por lo menos un año antes de hacerse elegir fiscal general, de donde salen unas acusaciones obvias que la justicia no ha investigado. Martínez se hizo nombrar fiscal para proteger y protegerse de las acusaciones de corrupción en la Ruta del Sol 2 que se sabía que venían, al igual que para cubrir a Juan Manuel Santos y a los demás dirigentes políticos a cuyas campañas electorales llegaron los sobornos. También lo condenan sus conductas como fiscal desde cuando estalló el escándalo, porque lo primero que hizo fue montar el falso positivo de Navelena, con el que, con dolo, absolvió a Odebrecht y ocultó que en ese negocio actuaban Corficolombiana y el propio Martínez Neira, del que además se supo que también había sido contratista de la Ruta del Sol 2. Yo por eso siempre he dicho que en los bolsillos de Martínez suena la plata de Odebrecht y del Grupo Aval en este caso. Y en incontables veces, con todo cinismo, ha ocultado Martínez, manipulado, tergiversado, engañado y mentido en su favor y en el de Sarmiento Angulo, con lo que su caso pasó de ser por violar sus impedimentos al de actuar con una lógica corrupta. De ahí que haya que repudiar su más reciente engaño, que le respaldan Sarmiento Angulo e Iván Duque, que en vez de renunciar al cargo,
le nombren un fiscal ad hoc que lo reemplace en uno solo de los aspectos de la corrupción en la Ruta del Sol, con lo que engañan al país. Martínez mantiene su gran poder para seguir intrigando y por su fuero se asegura su total impunidad de todo cuanto haya hecho y haga durante los 4 años como fiscal general. Coletilla. El próximo martes, desde las 4 de la tarde, con transmisión por la televisión, con Angélica Lozano y Gustavo Petro, haré mi tercer debate en el Senado sobre Odebrecht, Aval y el fiscal Martínez. Bogotá, 23 de noviembre del 2018. Muchas gracias.